2. Buen día a todos los seguidores del Proceso Libertario Departamento 19. Gracias por acompañarnos siempre en este espacio de entrevistas en vivo. Hoy tenemos nuevamente el honor de tener en nuestra sala de redacción a la doctora Julieta Castellanos, con quien analizaremos un poco el panorama preelectoral en el país y algunos otros temas de índole nacional e internacional que son de acontecer diario. Buen día, doctora. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente la invitación del Proceso Digital. Bienvenida. Muy buenos días. Es un gusto estar en Proceso Digital. Doctora, estamos a días la cuenta regresiva del proceso electoral. Realmente tenemos un proceso complejo. ¿Cómo lo ve usted? Se dice que son unas elecciones históricas. ¿En qué nos está diferenciando esta de las elecciones primarias anteriores? Bueno, sí es un proceso complejo y la complejidad y la incertidumbre precisamente la colocan los mismos partidos políticos. Específicamente me refiero al tripartidismo que participa en las elecciones y que tiene el mayor número de representantes en el Congreso Nacional. La complejidad empiezan a construirla de una aprobación tardía del presupuesto. Y cuando decimos tardía es porque no hay los tiempos suficientes para hacer las compras con todas las previsiones, en el sentido, si fracasa una licitación, pues hay tiempo para hacer otra, o si se declara desierta igual, nos llevan al límite y pareciera que esto tiene un objetivo, y es favorecer a algunas empresas, o que no se licite, o negociar al final. Entonces ahí comienza la incertidumbre. Un tema que es importante es que no hubo reformas electorales. Pese a que desde el año 2009, 2013 han habido propuestas de los organismos internacionales para que se hagan reformas importantes que den certeza, que hagan que los partidos políticos no sean juez y parte del proceso electoral, que no sean ellos los que administren los órganos electorales ni que dirijan el proceso. Sin embargo, no han aceptado. Tenemos una legislación electoral, una arquitectura electoral hecha a la medida de los partidos políticos. Cuando Libre hacía sus reclamos parlamentarios, se miraba legítimo en el sentido de que los otros dos partidos estaban en los órganos electorales y Libre no. Pero eso no era suficiente. Lo que realmente daría confianza y certeza es que los tres partidos políticos estén fuera de toda la organización y la administración. Otro elemento que genera incertidumbre es la candidata oficialista, y es por su doble función de candidata y de ministra de Defensa. Esto fue bastante incoherente de la Presidenta de la República, porque ella había pedido en el mes de diciembre, 31 de diciembre del año 2023, que renunciaran todos los que aspiraban al cargo de elección popular. La ministra de Finanzas en ese momento renunció, pero luego volvió a instalarla en el cargo una vez que salió el ministro de Defensa, después de la declaración de la embajadora Dora, vuelven a instalarla en el cargo. Todo esto lo que hace sentir es que Libre no tiene un equipo amplio de confianza. Su equipo es muy restringido, es un círculo muy cerrado de poder, y los cargos reciclan en el mismo grupo. Este hecho, y siendo la ministra de Defensa, la incertidumbre se genera por la función de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral, especialmente en la custodia, en el traslado de material electoral, en el regreso de toda esa logística de todos los documentos electorales. Entonces, toda esa función de las Fuerzas Armadas hizo que se sumara incertidumbre, además de la utilización del cargo
para hacer campaña. Y han habido denuncias de que la candidata oficialista pues es acompañada por un regimiento de vehículos blindados de las Fuerzas Armadas, la utilización de espacios inclusive autónomos como las universidades para uso de logística de sus reuniones, etc. Entonces todo eso hace que haya incertidumbre y se suma últimamente los tiempos ajustados, si van a salir con todos los partidos políticos que no acreditaron completamente los custodios electrónicos para la transmisión de resultados, y también el hecho de que continúan entregando las credenciales sin nombre, y eso da lugar a que se repita de nuevo las denuncias de tráfico de credenciales. Entonces todo eso hace que la incertidumbre pues no desaparezca, y ahora la última fase es con los observadores electorales. Todavía a la fecha no se ha firmado ningún convenio con organismos de sociedad civil para observación electoral. Es importante, hemos escuchado a la consejera presidenta y a otros consejeros plantear que van a haber observadores electorales, que vendrán los internacionales, la OEA y no sé si aquí de la Unión Europea, y que habrán también observadores nacionales. Pero mientras no se firmen los convenios, mientras no se acrediten las personas, todo esto es el panorama que genera incertidumbre. ¿Y por qué se habla de unas elecciones trascendentes? Que era su otra parte de la pregunta. Pues quizás sea porque sería la oportunidad de una continuidad de Libre en el poder, si gana la señora Betsy Moncada, o sería el triunfo del Partido Liberal después de 20 años, si gana alguno de sus candidatos para las elecciones generales. Esto va a depender de quién quede de candidato, y va a depender de qué tanta confianza haya en el proceso electoral. Sí, doctora, y con toda esta complejidad y esta incertidumbre que bien usted nos ha planteado, y la desesperanza sumada de la población, aún así lo recomendable es salir a votar en elecciones primarias. Yo digo que sí, pero ya eso es una opción personal que ojalá la gente la suma, ¿verdad? Creo que las elecciones primarias tienen un estigma, y es que las personas independientes, que son la mayoría, no les gusta quedar registradas en un partido político, y eso impide que las elecciones primarias vaya la gente que no tiene partido. Generalmente es una elección para el voto duro. Sin embargo, a la hora que se va a votar ya en las generales, vamos a votar sobre las opciones duras. Entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, el contrapeso. Si en realidad nos merecemos ir a unas elecciones generales sobre unos candidatos que no participamos nosotros en la elección, o vamos a votar con unos candidatos que votamos por ellos, ya sea que hayan quedado o que no hayan quedado. Entonces, en ese sentido, esa es la gran disyuntiva. Ese estigma de no ir a votar en las primarias y quedar registrado en un partido es lo que impide que sean unas elecciones masivas. Y creo que es el gran reto que tienen los seguidores de don Salvador Narvala, que se supone que la mayoría de sus seguidores es voto joven, el voto no partidario, es más un voto independiente. Entonces, aquí el reto va a ser realmente la capacidad para movilizar a ese elector. Entonces sí es importante ir a votar. Yo creo que el sector independiente no tiene por qué temerle aparecer en un partido, si no necesita de un partido para un cargo. Creo que los empleados públicos la tienen más difícil, porque tienen que ir a votar. Si no aparecen registrados, pues puede tener consecuencias. Pero también si gana un partido que no es el que actualmente gobierna, que también tienen problemas. Pero no les queda de votar, tienen que ir, porque los llevan a votar, porque es un voto prácticamente forzado, es un voto que lo coaccionan, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son los dilemas que tenemos frente a un proceso electoral que se avecina.
Sí, otro de los dilemas, doctora, es el voto en plancha o voto en línea. Vemos cómo los precandidatos presidenciales piden su voto en línea y entonces hay ahí, ¿cómo analiza usted el hecho de que las personas puedan cruzar su voto en estas papeletas? Sí, en estas elecciones primarias hay la posibilidad de cruzarlo al interior del partido. Sí. Para el caso del Partido Liberal con 4 candidatos, pues en Francisco Morazán estaríamos frente a 92 candidatos que se pueden escoger, ¿no? En el caso de los nacionalistas, pues son 2 candidatos y ahí pues los que elijan por ese partido tienen 46 para elegir. Y el Partido Libre, que aún con sus corrientes internas, son los dos candidatos a la presidencia, en el Partido Transnacional son 4 candidatos, ¿sí? Entonces sí tienen 23 por 4, ¿no? En el Partido Libre son 2 candidatos, pero a nivel de diputados sí, todas las corrientes van con sus diputados, tienen más el espectro. Por ahora la competencia es básicamente entre los sectores internos del partido. En las primarias ya el cruce de voto es interpartidario, no es intrapartidario. Es muy difícil que después de tantos procesos electorales desde que elegimos en papeletas separadas, la gente vote en plancha. Yo creo que es muy reducido el grupo. Tal vez el grupo del voto más duro, más sectario, más partidario, se decante por el voto en plancha, pero uno escucha que inclusive la gente reconoce que en todos los partidos puede encontrar candidatos a diputados o alcaldes que no sean de su partido, que sean de otros partidos y que por cuales genera algún nivel de confianza dado el desempeño que ha tenido en este periodo, o en los periodos legislativos. Creo que cada vez el elector exige más y como al final de cuentas el voto secreto pues se decanta por cruzar el voto. Creo que el voto en plancha, aunque lo pidan, cada vez tiene menos peso esa petición. Sí, hablando precisamente de las exigencias de los electores, doctora, ¿cómo vio usted las campañas, las propuestas, los planes de los precandidatos presidenciales particularmente? ¿Tenemos buenas expectativas o definitivamente se dio más de lo mismo? Fíjese que cuando uno ve el país y lo ve con sus multiproblemas y con sus multicrisis, uno no siente que los políticos se ocupan realmente de sus problemas. En este sentido, si uno revisa el tema de salud, es un tema crítico, de salud. Paradójicamente, hemos tenido el Congreso Nacional con mayor número de médicos. Digamos, rondan los 30 médicos, y eso no ha hecho posible 2 cosas. Primero, que haya una propuesta de salud, de un nuevo modelo de atención en salud, que salga de los diputados electos. Y en segundo lugar, que haya un seguimiento a la atención en salud que hace el gobierno. No sé realmente qué es lo que pasa, porque sí hay médicos que son diputados y que tienen mucha presencia pública, con opiniones muy acertadas en otros temas, pero del tema de salud no pasan de la denuncia. No hay medicina, no han pagado, etcétera. Pero hacer una propuesta no han sido capaces. Probablemente las diferencias partidarias hacen que el tema no salga prácticamente. Por otro lado, me parece que hubiera sido importante ver cómo los diputados, que algunos inclusive van a correr por un segundo periodo, escuchando un planteamiento sobre el modelo y sobre la atención, estar pendientes
no solamente del pago de las enfermeras o de los médicos y de la denuncia, sino de las propuestas, los señalamientos. En su mayoría, la mayoría de médicos no ha tenido esa presencia en el Congreso Nacional. Si nos vamos por el tema de empleo, igual, creo que hemos visto la pérdida de empleo en el sector maquila, que ha sido muy dramático, en el sector de la apicultura, pero igual no vemos la presencia de llamar al ministro de Planificación, de Desarrollo Económico, para ver cuál es la propuesta. Creo que no hay ese diálogo entre el Parlamento, que estaría en la obligación de dar seguimiento al Ejecutivo, y el Ejecutivo, que prácticamente es muy independiente y está muy por encima de los demás poderes, digamos, del Estado. El tema de migración, que se agrava ahora con las deportaciones, que pueden ser en una cuantía mayor, también es un tema importante. El tema educativo. Fíjense que Honduras se salió de las pruebas PISA en el 2023, porque tuvo muy malos resultados. Y dijo, bueno, esa prueba PISA, dijo el ministro, unía a los docentes y a los estudiantes. Pero no hay que verlo como una humillación, hay que verlo como el déficit que el país tiene para poder estar a tono con las demandas actuales del sistema educativo. Entonces, salud, educación, empleo, migración, el tema inclusive de cambio climático y el tema ambiental. No hay por parte del Congreso, porque ahí está el núcleo político, por eso me refiero al Congreso, ¿no?, de los partidos políticos. No hay un seguimiento a ver el enorme problema del ambiente, y vemos que son ambientalistas los que defienden, que al final leímos en la última trágica muerte de Austin, un padre y su hijo, que el Instituto Forestal le manda que le lleve las fotos. Y en vez de hacer el instituto, que haga la tarea, porque para eso existe. Entonces tienen que ser particulares que arriesgan su vida y los asesinan y no pasa nada. No pasa nada, me refiero políticamente. El tema de energía es un tema en el país también que tiene un peso enorme. Las pérdidas diarias son muy grandes. No ha habido una reducción significativa de pérdidas, ya son 3 años. Un primer año uno puede entender que están acomodándose, que están conociendo, que están viendo, pero ya un tercer año, cuarto año, ¿viste? ¿Cuál era la propuesta? ¿Qué propuesta tenía Libre para gobernar? Entonces, viendo todo esto, la pregunta es para Libre, ¿cuál es la propuesta para el segundo periodo? Es decir, vamos a continuar con la refundación. ¿Y qué ha sido la refundación? ¿En qué se ha visto la refundación? ¿En qué se ha expresado la refundación? ¿En educación? ¿En salud? ¿En energía? ¿En temas de ambiente? ¿En migración? ¿En seguridad? ¿En qué se ha visto la refundación? Entonces creo que esas son las preguntas que tendrían que responder los políticos, que tendrían que respondernos, y también los otros partidos. Menciono a Libre porque ha estado 4 años. Entonces, van a ganar, va a seguir 4 años, ¿qué va a hacer los próximos años? O los que no han estado 20 años en el poder, como los liberales, que no es que nos sean responsables, pues también hay una cuota. Ellos gobernaron 20 años, estos últimos 40. Entonces decir, bueno, ¿cuál es la propuesta que tienen los liberales para volver al poder? El Partido Nacional, miro muy difícil que pueda ganar. Creo que todavía el partido continúa con las mismas estructuras de poder de los últimos años. Creo que el grupo que gobernó entre el 2010 y el 2022 es un grupo que tiene sobre sus espaldas muchos señalamientos, especialmente de corrupción y de vínculos con el crimen. Cuando vemos que muchos ministros, muchos funcionarios están encausados, están privados de libertad, están fuera del país, huyendo de la justicia, están en sus casas con medidas sustitutivas, o están presos en otros países, como es el caso del presidente y otros de su equipo. Entonces vemos que si es un partido que enfrenta enormes problemas de legitimidad, que eso no se ha superado y que por lo tanto
está muy fresco y tendría que pasar un desgaste muy grande de Libre y una insuficiencia del Partido Liberal o una falta de perspectiva del Partido Liberal para que puedan volver a ganar elecciones. Sí, doctora, ¿y qué cambios se pueden ver o de qué forma viene a afectar el panorama nacional a todos los partidos, incluyendo al partido en el poder, el cambio de la administración en Estados Unidos? Hemos visto pues, el autoritarismo del señor Trump en desde que tomó posesión, y eso pues obviamente estamos en un mundo globalizado y bueno, yo creo que el impacto primero, independientemente de quién sea el gobierno de Honduras, sería en el tema de migración y en los impactos colaterales que el gobierno de Estados Unidos podría aplicar en el tema migratorio. Este es un tema de campaña en el gobierno de los republicanos muy fuerte y sin duda van a cumplirlo. Hemos escuchado las cifras de los deportados que no superan todavía los que portó el presidente Biden en los primeros meses de su gobierno. Es probable que si el ICE en Estados Unidos no cumple con las metas que le ha propuesto el presidente Trump y él quiera ante su electorado complacerlos con su oferta de campaña, pues igual deporten a personas que no necesariamente tienen cuentas con la justicia en aquel país. Por otro lado, si quiere seguir el presidente Trump, si quiere seguir con ese discurso de rechazo a la migración, podría asumir otras medidas. Va a ser un gobierno, por lo que hemos visto estos 2 meses, o lo que va de este mes y medio prácticamente, va a ser un gobierno que va a querer estar en un espectáculo permanente, ¿verdad? En el reality show, ¿verdad? Impresionando, demostrando que la gente manda, que la gente puede, que la gente decide, y probablemente va a estar, todos los países van a estar en esa situación de incertidumbre, de certezas. Por el tema migratorio pueden venir muchos problemas. Eso podría disminuirse un poco si en algún momento Estados Unidos comprende que la migración, incluyendo la ilegal, ayuda mucho a un nivel de empleo que requieren granjeros, que requieren las grandes empresas agrícolas, ganaderas de Estados Unidos y de otros servicios. Pero eso todavía está en ciernes. He escuchado que la vigencia de los aranceles, que ya hoy están vigentes para México y Canadá, puedan impactar a Honduras. Es probable que que inclusive el impacto de ida también a los aranceles va a perjudicar a Estados Unidos. Honduras también es un importador de Estados Unidos y en este sentido pues habría que ver, ojalá que no llegue, ojalá que el presidente Trump no se le ocurra poner aranceles a los hondureños, porque aún cuando lo que le vende Honduras a Estados Unidos pues es más del 52%, para ellos es muy poco, pero para nosotros es inmenso. Entonces esperemos que hasta ahí no llegue. Y en temas políticos, ideológicos, la gira del señor Marco Rubio puso a Honduras en el congelador. Yo creo que fue una demostración de aislamiento con un mensaje claro del gobierno de Estados Unidos hacia Honduras y Nicaragua. Esto se movió un poco, se descongeló un poco con el retroceso que hizo la presidenta respecto al tratado de extradición que quedó suspenso la denuncia. En este sentido entonces habría que ver qué sigue. Yo creo que en el tema ideológico pareciera que el gobierno de Estados Unidos no le importa mucho si vemos sus vínculos
con Rusia. Pareciera que es un tema, el tema ideológico no le va a pasar, no le va a poner su interés, pareciera. Pero yo sí creo que en el caso de América Latina sí le va a poner atención, especialmente a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, especialmente por la influencia que puedan tener los cubanoamericanos en este gobierno. Y ese ha sido siempre el tema de ellos en el Congreso y en el Senado. Entonces los cubanoamericanos va a ser parte de su agenda, ver cómo restringen a estos gobiernos, y si Honduras muestra más inclinaciones que ya ha demostrado respecto al grupo bolivariano, pues probablemente también está en la agenda. Hay que observar aquí que la congresista María Elvira Salazar y el congresista Jiménez han sido los voceros fuertes que ha habido en este tema. Esos mensajes de que hay un negociado, esos mensajes han sido muy directos, muy claros, y bueno, es de esperar también. Sí. Para finalizar, doctora, no quisiera dejar de afuera el tema de la inseguridad, porque lastimosamente hemos visto violencia política y además la violencia generalizada en las últimas horas, dos masacres. Esto influye también en el espíritu del elector, también podría afectar. Estamos días para puntualizar las elecciones. Bueno, es un tema que yo ya no estudio y no me expreso, pero puedo decirle grandes líneas. De hecho, el estado de excepción se tiene como el responsable o sobre lo cual descansan los logros. Creo que eso cada vez pierde más legitimidad en la ciudadanía, sobre todo cuando se dan hechos de violencia y de muertes violentas en zonas tan cercanas a los puestos policiales. En segundo lugar, estamos viendo la participación de policías en ilícitos gravísimos, y policías de alta graduación. En tercer lugar, el tema de las desapariciones es un tema que en mi país cada vez aparecen más datos y sin respuesta a la investigación. Creo que el caso de Baracoa es por ahora es uno de los que registra el mayor número de casos, y se quedó en evidencia por la denuncia de un abogado. Si no, tal vez ni siquiera nos qué pasó ahí. Las instrucciones, que los datos que tienen los organismos que defienden o que estudian la seguridad, pues hablan de que está en incremento, y los mismos directivos de transporte. Cuando los leemos, la queja es que el pago pues ha incrementado. Entonces creo que hay muchos indicadores que nos hablan de que el estado de excepción no ha dado los resultados que ellos aseguran que hay. Y luego las masacres y la muerte de mujeres. Y yo creo que hay un fenómeno que es muy duro, muy doloroso, y es la muerte de menores y de bien menores. O sea, niños, niñas, y no digo niños porque no tengan 16 años, digo niños porque son menores de 5, menores de 10, ¿verdad? O sea, que mueren de forma violenta. Los casos que conocemos también de abuso sexual resulta bastante perturbador. En el tema de abuso sexual de padres a hijos, es una cosa realmente dolorosa, que creo que requiere de un enfoque muy integral, que requiere de educación, de campañas de prevención, de campañas de alerta temprana en las familias, que se detecten en las escuelas, que los profesores sean capaces de detectar esos casos tan dolorosos. Entonces, estaba leyendo el dato de adolescentes que se procrean, es altísimo, ¿verdad? Entonces creo que esos son elementos muy perturbadores en el país, y que difícilmente se mantienen estas cifras y estas
con este ecosistema de delitos, es muy difícil la vida para la gente. Muchísimas gracias, doctora, por respondernos, pues, lastimosamente la multicrisis del país, y bueno, quedan expuestos los temas principales que necesitan atención en Honduras: el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, todos los temas que nos ha expuesto la doctora Castellano, pues para que los políticos pongan el dedo en el tintero y partan de ahí para hacer sus propuestas que todos los hondureños estamos esperando. Muchísimas gracias por su atención.